Última parte de nuestra charla con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Había quedado pendiente esto que incluye a miles de familias bonaerenses, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas a las que sabemos el gobernador le ha dado mucho impulso desde la llegada a la gestión. Y por supuesto, avisorar qué es lo que va a acontecer el próximo año. ¿Qué le podemos decir a aquel que tiene su pyme, ministro? En primer lugar, que los felicito por el esfuerzo que hacen día a día. Sabemos que las pymes son empresas básicamente familiares, no solamente porque lo integran personas que son familias, sino porque se integran como familia. Exacto. Es decir, cada empresario pyme toma a sus empleados como parte de su familia, y por eso en el año 2009 se hizo un enorme esfuerzo coordinado también con el Ministerio de Trabajo de Nación, y pudimos mantener el nivel de empleo en la Argentina pese a la crisis internacional, por la fortaleza del modelo, pero también por la responsabilidad de los empresarios que trataron de cuidar a su personal calificado. Y les quiero decir que el año 2011 va a ser como este año 2010, un año en el cual en la provincia de Buenos Aires no hay ningún sector, ninguna actividad económica que no esté creciendo. Esto es lo que yo percibo día a día, que se nota en todos los ámbitos, que está creciendo la industria automotriz, la industria metalmecánica, la industria productora de autopartes, la industria de maquinarias, la industria textil, la industria de calzado, la industria alimenticia, el campo, todo lo que es agroalimentos, lo que es el sector ganadero. En ese sentido, yo creo que nos espera un año 2011 tan bueno como este, porque las perspectivas internacionales y nuestros principales socios comerciales también van hacia un muy buen año. Brasil va a tener un muy buen año económico, China recuperó sus tasas chinas, y desde ese punto de vista yo creo que nos espera un muy buen año, y es lo que también se nota en los productores. Hay un ánimo generalizado de producir y de invertir más, y esto va a solucionar gran parte y va a despejar gran parte de las dudas que se tienen sobre lo largo de este ciclo económico. Creo que estamos viviendo un ciclo económico en la Argentina que es históricamente largo, pero creo que tiene cuerda para rato. Creo que va a seguir creciendo, sí, por las perspectivas propias, por el proyecto que se ha creado, por el modelo productivo con inclusión social, pero también porque tenemos un escenario internacional muy propicio para el país. Le iba a preguntar, ministro, que a nivel macro se sostiene en qué número el crecimiento o se avisora en 2011. Hay un piso que es lo que estableció en la ley de presupuesto el ministro Vudú, del 4,3%. Yo la verdad es que soy optimista y creo que vamos a estar creciendo en el orden del 6%. Una opinión complementaria, digamos, para no generar... No, una opinión optimista, sí, claro. Digo. La verdad es que creo no es que yo crea que tengo mejores datos ni nada que se le parezca, simplemente que me animo a pensar y a soñar en un país que va a crecer mucho más, porque están dadas todas las condiciones para que crezcamos más. Algo que no quiero dejar de lado, usted dijo vamos a recuperar el impuesto a la herencia. ¿Nos puede explicar de qué se trata? El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o conocido como impuesto a la herencia, es un impuesto que fue derogado por Martínez de Oz cuando tenía que pagar sus herencias familiares en el año 1977, y esto es así, es tal cual. Están los expedientes en la provincia de Buenos Aires para que los quiera ver, y en el Ministerio de Economía de Nación creo que también. Desde ese punto de vista es un impuesto que lo que busca es proteger la vivienda única y familiar, proteger la empresa familiar, es decir, se exceptúan las empresas familiares en tanto no se transfieran y sigan en manos de los sucesores. Las viviendas familiares se protegen. Lo que se hace es cobrar una alícuota sobre un mínimo no imponible de 100.000 pesos por persona sucesora, y con el objetivo de destinar esos fondos a la educación.
Es decir, nosotros creemos que son como un ingreso extraordinario que tienen las personas, y desde ese punto de vista nos parece que una pequeña porción debería ir destinada a la educación para seguir buscando un sistema social que tenga movilidad ascendente. Con ese objetivo, bienvenido sea. Hablando de herencia, mucho se ha hablado en estos días de otro tipo de herencia, que es la herencia política y la gran impronta que ha dejado Néstor Kirchner tras su sorpresivo fallecimiento. Y me gustaría tener su opinión al respecto, ministro, respecto de cómo ha impactado en usted la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, en primer lugar, digo, el impacto y en esos primeros días de enorme tristeza, y no es que a uno se le vaya la tristeza, sino que va recordando cada vez las anécdotas más lindas, porque es lo que nos pasa a veces con la muerte de un ser querido, ¿no? Que uno empieza con una enorme tristeza y después va recordando los momentos que pudo compartir, los chistes, las cosas lindas. Pero en esos primeros días de tristeza yo pensaba cuándo fue la última vez que me sentí tan triste, y la verdad es que fue la muerte de una tía mía muy querida, con la que prácticamente me crié, porque era una hermana de mi vieja y estaba muy cerca nuestro todo el tiempo. Desde ese punto de vista nosotros sufrimos un enorme impacto, una enorme tristeza, y además perdimos a un líder. Pero heredamos un proyecto nacional y popular, es decir, un proyecto que por primera vez recuperó a la Argentina como nación. Hay que acordarse que venían los intelectuales en la crisis del 2001-2002 a decir que nosotros íbamos a sufrir una balcanización, sí, que íbamos a ser parecido a Yugoslavia, que nos íbamos a dividir en 5 o 6 países. Néstor Kirchner recuperó para los argentinos la idea de nación y generó un proyecto de nación, y un proyecto de nación inclusivo, o sea, un proyecto de nación popular. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nos queda aparte de esa herencia? Nos queda una líder a la cual no hay que explicarle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque forjó, soñó y parió este proyecto durante 35 años de convivencia, no solamente afectiva y una convivencia conyugal y de pareja y de amor con Néstor Kirchner, sino una convivencia política, una convivencia donde a uno le cuesta imaginar cuántos minutos podían pasar sin estar hablando de política. Seguro. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos tener la tranquilidad de que, junto con el acompañamiento conmovedor, pero no sorprendente, del pueblo argentino, porque la verdad es que fueron cientos de miles que no sorprendieron en cuanto a la espontánea concurrencia, sino que conmovieron, sí, con las cosas que agradecían, cosas tan simples que uno dice, ¿cómo ningún gobierno las hizo antes? Yo he estado en la ceremonia y veía a la gente acercarse para agradecerle que volvía a tener trabajo, que su hijo había vuelto a estudiar, que había accedido a la jubilación que le estuvo negada porque no cumplía con los requisitos de años trabajados. ¿Cómo se cumple con el requisito de trabajar años en los cuales tuvimos una desocupación del 20%? Claro. Es imposible cumplir con esos requisitos. Bueno, Néstor Kirchner hizo posible un montón de cosas que parecían imposibles en este país. Por ejemplo, reconciliar a la política con la vida de los ciudadanos todos los días. Pasamos del país, de que se vayan todos, al país en el cual cada vez más jóvenes se involucran en la política. Con la militancia. Con la militancia. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sufrimos como una pérdida irreparable y como una tristeza y un dolor profundo, también lo recuperamos en energía todos los días, porque sabemos que tenemos el enorme desafío de estar a la altura de las circunstancias, de acompañar a nuestra presidenta y desde ese punto de vista seguir forjando el país que Néstor y Cristina soñaron durante tanto tiempo. Seguro. Y lo empezaron a hacer realidad en el 2003. Y le agradecemos Alejandro Arlía, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, su presencia aquí en Red de Radios. Y bueno, muchas gracias por habernos dado este tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.